hablar en esta mañana. Muchas personas en el mundo y en la iglesia están desconcertados, no saben el por qué. En un culto familiar anoche mi hijo decía que una de las preguntas que más se hace el hombre y el cristiano es ¿por qué? ¿Por qué? Quizás no lo hayamos descubierto, pero Dios sí sabe por qué lo permitió. ¿Por qué esto está sucediendo en el mundo entero? Sin antecedentes para algunos más nuevos, con algunos antecedentes para otros que tenemos más edad. Y muchos dicen juicio de Dios, castigo de Dios, maldición. Otros dicen que esto no es una maldición, que es una bendición de Dios. Yo no sé cómo puede ser una bendición. En realidad, hermanos, quizás nunca sepamos por qué Dios permitió esto. Lo que sí tenemos que entender es qué propósito busca Dios con esto en el mundo y en nuestras vidas. Y a lo largo de la historia bíblica hay ejemplos tan fuertes de situaciones como estas que se hayan dado. Yo decía predicando el viernes en esta misma púlpito y por estos mismos medios, que es lo que podemos hacer ahora. Yo decía predicándoles a todo el que me vio y escuchó el viernes que Dios enviaba como juicios guerras. Dios enviaba como juicio hambre. Y también Dios enviaba como juicio pestes o enfermedades o epidemias. Pero hubieron ocasiones en la historia bíblica en que Dios, el pecado llegó a sus narices, como decimos. Dios ya no soportó más la conducta mala de nosotros los seres humanos. El mundo científico lo vive de una manera científica. Y si un pastor o un sacerdote o cualquier religioso se levanta a hablar de Dios, entonces nos menosprecian y nos tratan como fanáticos. Lo que no entienden ellos es que nada se mueve bajo el cielo sin que Dios lo permita. Nada se mueve bajo esta tierra. Esta tierra la creó Dios. En su palabra Él dice, si yo tuviera hambre te pediría a ti. Cuando mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice allá en el Salmo 28. Entonces, ¿cómo los seres humanos apegados a la ciencia pueden dejar de lado a Dios? Cuando los más grandes científicos lo que han dicho es que ya no van a combatir en la gente el pensamiento de Dios, que ya no van a pelear contra Dios, si van a tratar de demostrar con la ciencia que Dios existe, que Dios es real y que Dios tiene vigencia todavía. Dios no es un viejito acabado que ya pasó su tiempo, como lo ven los científicos. Dios es real y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios gobierna sobre la tierra. Y la Biblia dice en el libro de Job, entre los capítulos 38 al 42, todo lo que Dios dice y sucede, todo lo que Dios manda y se hace, y el hombre no lo puede impedir. ¿No vemos la fragilidad que hay en nosotros los humanos? ¿Acaso nuestros hombres de ciencia no pueden ver lo frágiles que son cuando el descubridor de este virus también fue víctima de ese virus? Cuando ni siquiera los doctores están a salvo con todo su conocimiento de medicina. Y un minúsculo y microscópico virus es el que está causando todo esto. Dios le está diciendo al mundo, lo más pequeño les he dado. El mundo está confundido. Hay confusión en el mundo y en la iglesia, entre los científicos y entre los religiosos. Aceptamos que hay confusión, sí, señores. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, Daniel leyó en el libro de Jeremías que se habían cumplido los 70 años
de que habían pasado, que Dios había determinado el cautiverio o el castigo para su nación Israel. Y comenzó a orar a Dios. Y dentro de su oración de confesión de su pecado y el pecado del pueblo, él decía: no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras obras de justicia. Él está diciendo: no hay nada bueno en nosotros como para decir o exigirte que hagas algo. Oramos a ti confiado en tus muchas misericordias y en tus grandes piedades. Y aún el científico tiene que reconocer que dependemos de la misericordia y de la piedad de Dios. Y no es cuestión de decir yo soy ateo. No, porque mire, la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la palabra necio en el hebreo significa una palabra muy fuerte, significa estúpido. ¿Y qué significa estúpido? Una persona que tiene muchos años y todavía no se sabe valer y es como un niño. Y por eso el Señor en su palabra los trata tan duro al que dice que no existe Dios. Porque es una tontería pelear contra lo que no existe. Si yo creo que Dios no existe, entonces ¿por qué lo combato? Entonces ¿por qué yo combato algo que no existe? Entonces yo soy la persona más tonta que existe. Ellos saben que Dios existe, pero no le creen a ese Dios que saben que existe. ¿Y qué tratan de hacer? Meterle a todo el mundo en su pensamiento que ese Dios no existe cuando ellos saben que Dios es real. Y por eso lo combaten, porque saben que Dios es real. La Biblia le llama a eso el espíritu del anticristo, que ya está en ejecución en la tierra, dice la Biblia. Pero hay confusión, tanto en el mundo como en la iglesia. Y el profeta Jeremías dice en su oración de confesión a Dios: nuestra es la confusión de rostro, como tiene cada día hoy tus sacerdotes y todo morador de Jerusalén. Pero tuya es la justicia. Jeremías estaba diciendo: tú has hecho justicia y nosotros estamos confundidos. Y él decía: perdónanos, oh Jehová, oye, presta oído y perdona la maldad de nuestros padres y las nuestras. Y decía en su oración: enséñanos el camino del bien para tomarlo. Y hacía una autoconfesión y una confesión por el pueblo. Hay confusión. Iglesia, es por eso que no podemos estar oyendo todo lo que nos mandan por las redes sociales. Hay confusión. No procure encontrarle un porqué a esto ahora. En su debido momento, si Dios quiere, nos mostrará el porqué. Lo que yo tengo que entender es qué propósito tiene Dios conmigo en medio de esta situación. Y esto me recuerda lo que quiero tratarles hoy. Han habido sociedades en la historia de la humanidad que Dios ha tenido que castigar fuertemente y algunas destruirlas. Su nación, su propia nación Israel, ¿cuántas veces no fue llevada cautiva? Cautivos en Egipto, cautivos entre los medos persas, hablando de los babilonios, los medos y los persas, los griegos, por último los romanos. Cautivos a causa del pecado. En el libro de Jueces, cada vez que Israel pecaba, Jehová los hacía cautivos de algunas de las otras naciones, sobre todo los filisteos, las naciones filisteas, y Dios los llevaba cautivos a causa de que se desviaban de su camino. Y la humanidad de hoy cree que somos la excepción. Creemos que la ciencia está por encima de Dios. Si Dios decide la vida del científico, Dios decide hasta dónde un científico va a vivir y hasta dónde no. Eso no lo decide usted ni la ciencia, lo decide Dios. Hay gente que murió ayer y no estaban enfermos de coronavirus, ni de ningún tipo de enfermedad, pero murieron de otra cosa. Murieron en un accidente o murieron en cualquier tipo de situación que no tiene que ver con la pandemia que vivimos. La muerte no la decide el hombre. Dice la Biblia que el hombre no tiene facultad en sus manos en tal guerra. Esa facultad es de Dios. La facultad de decidir quién muere y quién no muere, la tiene Dios, no los hombres. La tiene Dios. Pero alguien dice, si Dios es tan bueno y dice amarnos, ¿por qué suceden estas catástrofes? Los escépticos y los que se llaman ateos dicen, si Él existe y si es tan bueno como dicen los religiosos,
¿por qué entonces mueren niños? ¿Por qué hay hambrunas como en África? ¿Por qué hay sequías que traen como consecuencia enfermedades, pestes y más hambre? Y le echan la culpa a Dios, y ese es el caballito de batalla que utilizan. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite eso? No, Dios no lo permite, el hombre lo busca. Es el hombre el que se trae eso a su vida. ¿Y saben por qué? ¿Y saben qué más le quiero decir? En medio de eso hay amor. Porque la Biblia dice que Él como Padre disciplina a todo aquel que ama. Y si Dios no disciplinara a este mundo, lo dejara caer al precipicio. Pero Dios ama a este mundo. Y con cosas que Dios sabía que iban a pasar, las utiliza para que el mundo recapacite. Todos tenemos que hacer un alto en nuestra vida. Todos tenemos que hacer un alto. Todos. Los hombres de ciencia, los políticos, los ilustrados, los más grandes hombres y pensadores de este mundo, los religiosos, todos nosotros, todo ser humano tiene que hacer un alto y meditar no en la vida del vecino, sino en la nuestra particularmente. ¿Cómo está nuestra vida? En medio de esas sociedades que Dios destruyó, se encuentran dos ciudades que el Señor puso como ejemplo casi desde el inicio de la humanidad. Y esas ciudades son Sodoma y Gomorra. Y el libro de Lucas dice, como en los días de Lot, allá en Sodoma, así será el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Compraban, vendían, se casaban y se daban en casamiento, traficaban. Y cuando se habla de tráfico, no se habla de narcóticos. El narcótico tiene por nombre narcotráfico. Tráfico es todo aquello que se mueve en el comercio. Todo lo que se puede mover de un lugar a otro comercializando. Eso es tráfico. Y la Biblia menciona de esto. ¿Qué significa esto? ¿Es malo eso? ¿Es malo que haya comercio en el mundo? No. ¿Es malo que la gente se case? No, no es malo, es buenísimo. ¿Es malo que la gente compre y que venda? No. Lo que el Señor está diciendo es que vivían una vida desprovista de Dios, que vivían una vida sin tomar en cuenta a Dios, que vivían una vida apegados solo a lo material. La gente de este mundo solamente quiere oír hablar de fama y dinero. Piensan que Dios no encaja dentro de sus planes modernos del día de hoy. Piensan que a Dios lo va a vencer el Facebook, las redes sociales, el internet, la ciencia. Un día Dios va a callarle la boca a todos los científicos y los va a sentar. Hay un pasaje bíblico que dice que el Señor se sentó en su trono a juzgar a todos los dioses falsos. La Biblia dice que cuando metían el arca del pacto de Jehová, que simboliza la presencia de Dios en el tiempo de los jueces, al templo de Dagón, un dios filisteo, todas las mañanas esa estatua filistea amanecía tirada en el piso, doblada, postrada delante del arca de Jehová. Y los filisteos llegaron por 3 noches seguidas, por 3 días seguidos, y la volvieron a colocar en su lugar, y siempre amanecía así. Y al 4.º día amaneció quebrada las palmas de las manos y de los pies. Dios le estaba diciendo, no hay Dios falso delante de mí, yo soy Dios. Entonces, ¿cuál era el pecado de Sodoma? Si no es malo casarse, si no es malo vender, si no es malo hacer comercio. ¿Cuál era el pecado? El libro de Ezequiel lo dice. En el capítulo 16, versículo 49. Y eso tenemos que verlo en nuestros días. Porque la Biblia dice que como en los días de Sodoma, como en los días de Lot, que vivía en Sodoma, así es hoy. ¿Cuál era su pecado? He aquí, esta fue la maldad de Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, o sea, las ciudades conexas como Zoar, donde Dios hizo refugiar a Lot y salvó a la ciudad por Lot. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ese es el 4.º pecado. Y se llenaron de soberbia
e hicieron abominación delante de mí. La soberbia los llevó a ellos a olvidarse de Dios y a negar a Dios. Somos poderosos, tenemos el internet, nos trasladamos de un lugar a otro. Lo que yo estoy predicando aquí, lo pueden estar viendo en España, lo está viendo una hermana nuestra allá en Indonesia, en Tailandia. Lo está viendo ahora mismo. Y me escribe cada vez que ella ve y oye los mensajes. Yo estoy aquí y ella está viendo allá lo que está pasando acá. Y la ciencia dice, ya Dios no nos puede vencer, somos más grandes que Dios. Cuando se intenta desafiar a Dios, Dios le muestra al hombre, yo soy Dios y estoy sentado en mi trono. Cuando construyeron uno de los más grandes barcos que en esa época existió, el Titanic, se sentían poderosos y grandes porque habían hecho lo que casi nunca nadie había logrado. Y pusieron en un costado del barco, y eso es conocido por todo el mundo, un título que decía, ni Dios ni los temporales podrán conmigo. Y Dios los avergonzó. En un primer viaje, no pudieron hacer dos, uno solo. Un témpano de hielo, naturaleza de Dios, los hundió. Un témpano de hielo los hundió. Y han tratado de reflotar ese barco y nunca lo han logrado. Eso no lo hundió el hombre, eso lo hundió Dios, para que el hombre aprenda que Él sigue siendo Dios. Entonces Dios mató a ese poco de gente. No, señores, el desafío de la humanidad, es el desafío de la humanidad. Y el desafío, buena es la ciencia, dice la Biblia, pero con cordura. Buena es la ciencia, pero con sabiduría. No es lo mismo tener conocimiento que ser sabio. Hay científicos brillantes, pero no son sabios. Porque la sabiduría tiene que ver con la conducta del hombre. La inteligencia tiene que ver con lo que nuestros grandes científicos nos han dejado, porque Dios les ha permitido eso. Aún ellos, Dios les ha dado el conocimiento para eso. Yo alabo a Dios por nuestros médicos. Siempre he creído que si hay una profesión noble después de servirle a Cristo, es la de ser médico, o ser maestro, o educador, o ser paramédico, o ser cualquier tipo de profesión que busca el bienestar del ser humano. Y los médicos buscan el bienestar del ser humano, pero ese cuerpo no lo creó usted, lo creó Dios, y Dios lo conoce. Y si Dios es el maestro, el creador de ese cuerpo, y Él lo conoce, ¿quién te ha dado el conocimiento a ti para que tú sanes a los enfermos? El Dios que creó ese cuerpo. Él lo ha hecho. Yo fui operado, como saben muchos hermanos nuestros, de la tiroides. Y me quitaron la tiroides porque habían nódulos malignos. Y le dije al doctor, permítame orar antes de que usted comience la operación con todo el equipo. Y él dijo, reverendo, hágalo. Porque yo estoy limitado, pero él sí es ilimitado. Y si hay un momento en que yo no puedo, yo sé que Él me va a ayudar. Yo quiero que Él me ayude. Y yo le dije, bienaventurado es usted, doctor, que es un hombre de ciencia, pero sabe que hay alguien superior que gobierna sobre usted. Y se llama Jesús de Nazaret. El doctor de medicina nuclear, un gran médico en este país, el mejor doctor en medicina nuclear en este país. Por cuarta vez, cuando me puso el yodo radioactivo, después de hacerme el rastreo, me dijo, reverendo, lo suyo es un caso muy raro. Lo suyo es casi un milagro. Si él hubiese sido un religioso, hubiese dicho, lo suyo es un milagro. Pero como es un hombre de ciencia, dijo, es casi un milagro. Él reconocía, y siempre le hablaba del Señor y me permitía orarle, él reconocía que sobre él hay uno que le ha dado a él ese conocimiento para ser uno de los mejores doctores y que ha ayudado a mucha gente a vivir un poco más. Por eso yo felicito a los doctores de nuestro país y de todo el mundo, a esos científicos que arriesgan su vida tratando con estos virus para tratar de que Dios les dé la sabiduría y el conocimiento para poder tener una vacuna para que mueran menos personas en el mundo. Yo los felicito.
pero no rivalicen contra Dios. No vayan contra Dios, porque nunca vencerán. No te puedes enfrentar a Dios porque nunca vencerás. Nosotros los seres humanos, los sacerdotes, los curas, los pastores, los apóstoles, como sea llamarse un religioso, somos imperfectos. Nosotros te fallamos. Iglesia, nosotros te fallaremos. El mundo te fallará. Te fallaremos los religiosos. Pero el Dios que está en el cielo jamás te fallará. Nunca te fallará. El hombre no puede rebelarse contra Dios. Y esta sociedad de hoy se ha rebelado contra Dios. Su primer pecado que esta sociedad tiene es lo que la Biblia dice: soberbia. Estamos muy soberbios, aún religiosos muy soberbios, religiosos haciéndose ricos y religiosos buscando fama. Tengo que decirlo. Y el mundo soberbio. Y esa soberbia no es solamente el sentirse orgulloso o sentirse más que tu vecino o más que tu compañero de trabajo. No, señores. Sino es rebelión contra Dios, es no aceptar que Dios está haciendo algo, o que Dios existe, o que Dios es real. No creas en los hombres, no creas en las religiones, pero busca a Dios de todo tu corazón, toma la Biblia y síguelo, procura hacerlo como dice la palabra de Dios. Saquemos la soberbia del corazón. Soberbia en el hebreo significa aparentar, querer estar por encima de los demás. Y en el griego significa ser autocomplaciente, o sea que me complazco a mí mismo, no me importan los demás, solo me importo yo mismo. No muestro consideración por los demás, soy arrogante. Así vive el mundo hoy. El soberbio no tiene respeto ni por Dios ni por los seres humanos. No nos importa nada. No nos importa hablar y blasfemar contra Dios. No nos importa decir palabras impropias para Dios. No nos importa insultar a Dios. Usted no sabe lo que se está metiendo. Y ese era el pecado de Sodoma y de Gomorra. Ese era el pecado de las ciudades que componían Sodoma y Gomorra. Soberbios, arrogantes. ¿Habrá soberbia dentro de la iglesia? ¿Habrá soberbia dentro de los religiosos? Sí lo hay. Por eso, con esto que está sucediendo, el mundo y la iglesia tiene que saber que Dios está tratando con nosotros. Ojalá no me escuchen y me vean, no solamente Monte de Sión, sino cualquier persona que pudiera sintonizar esto. Óigame, Dios le está pidiendo al mundo: humíllense. Humíllense. Me gusta lo que está haciendo el presidente de El Salvador, un joven, y llama a su pueblo a la oración y al ayuno. Llama a su pueblo a pedirle perdón a Dios, y él mismo ora con llanto pidiéndole perdón a Dios por sus propios pecados. Me llama la atención eso. Esa es la actitud que debemos tener. No llenarnos de soberbia. Lo peor que puede hacer un científico y un ser humano hoy es llenarse de soberbia contra Dios, es blasfemar contra Dios, es hablar en contra de Dios, o es echar a Dios a un lado. No, señores, Dios gobierna la tierra. Él es el Señor de toda la tierra. Él es el creador del universo. Él sigue gobernando al mundo. Saquemos la soberbia. Ese fue el primer pecado de Sodoma y Gomorra. Pero también dice la Biblia que tenían saciedad de pan. El pan representa todo lo material, todo el sustento. No es malo tener pan, no es malo tener todo lo que Dios te pueda dar. La Biblia dice que Dios le da a su pueblo todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero también dice en otra parte el apóstol Pablo que Dios nos da para que compartamos con el que padece necesidad. Tanta riqueza en el mundo. A veces yo, cuando veo las noticias, converso con mi hijo y le digo, cuando sale un documental de una persona que no tiene ni dónde vivir, o que donde vive es algo tan, pero tan deprimente, y yo le digo, fulano de tal que tiene tanto dinero en este país y que se jacta tanto por la televisión y que habla tanto, solamente con traquear sus dedos puede mover
varios cientos de dólares y construirle la casa a ese hombre, o a esa familia, o a esa mujer, o a esa persona impedida o discapacitado. Pero no hay, no existe. Y sabe, hermanos, nosotros los pobres somos los que estábamos dando en las carretillas de Casís cuando recogía dinero para que varios niños fueran operados. Cuando un solo millonario de este país, uno solo hubiese podido pagar todas las operaciones, casi las 30 operaciones que con lo que recogió Casís en una carretilla se hubiese hecho o se hicieron. Con un solo plumazo en un cheque podía haber pagado la operación de todos esos. Pero no hay eso en el corazón. Le dan miserias a la gente y quieren tomarse fotos por todos lados para salir. Hay que decirte eso. Mucha saciedad de pan, riquezas y bienes materiales mal utilizados. Aún dentro de las filas evangélicas no hay sentimiento social con nuestros hermanos. ¿Cuántos de nuestros hermanos se van a la cama con hambre y nosotros no nos damos por enterados? ¿Cuántas iglesias tienen los bancos llenos de dinero? Y hay otras iglesias que están orando a Dios hace años para que Dios les provea un techo para no mojarse cuando llueve. Y no hay esa sensibilidad, esa hermandad entre nosotros. Iglesia, hermanos, compañeros, Dios está tratando con nosotros también. ¿Por qué hay soberbia? Porque los bienes materiales nos llevan a sentirnos superiores a los demás. Hay tanto bien material que hay gente que está hastiada y que no sabe hacer con lo que tiene. No saben qué hacer con las riquezas. Se volvieron autodependientes. Se olvidaron de Dios, sirviendo a sus propios intereses. Ya no tomaban en cuenta a Dios, ni toman en cuenta a Dios. Cuando el pobre tiene un carrito y se daña, lo repara y lo repara y lo repara y lo repara. Hasta que el carro dice, no más. Pero un rico con un solo problemita en el carro, un pequeño ruidito, lo vende y compra uno nuevo. El último que ha salido. No está mal. Usted me estará diciendo en su casa, para eso trabajé, para eso estudié, para eso yo me di esta riqueza. Tú no te la diste, Dios te la permitió. Porque si Dios te hubiese quitado la vida que tuvieras hoy, ni vida siquiera, nada. Porque nuestra vida, la vida del ser humano, está en la mano de Dios. Un soplo de su nariz y tu vida se acabó. Dice la Biblia que la vida es como la niebla que ahora está y mañana no. Y el dinero no compra vida, señores. No compra vida. Por eso dice la Biblia, no procures hacerte rico. ¿Por qué has de destruir tu vida? ¿Por qué has de llenarte de autodependencia? Yo dependo de mí, que Dios ni que Dios. El apóstol Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo una casa donde vivir digna, teniendo comida, teniendo con qué calentarte, estemos contentos con esto. El profeta decía, no me des mucho, no sea que teniendo mucho me llene de soberbia y te niegue. No me des poco, no sea que faltando me robe. Manténme del pan necesario. Si quieres una casa, dígale a Dios, dame la que necesito. ¿Quieres un carro? Dígale a Dios, procura que yo tenga el que necesito. Lo que tú necesites, pídeselo a Dios, pero no lo que tú quieres. Saciedad de pan, muchas riquezas. Hay mucha riqueza en el mundo, pero hay mucha gente muriendo de hambre en el mundo también. Si todos los ricos de este mundo, los multimillonarios que conducen un carro de oro, totalmente de oro, se reunieran y aportaran quizás una décima parte de su riqueza, hermanos, salvarían cantidades de niños en estos países donde hay hambruna actualmente. Y no veríamos en la televisión esos niños con el vientre hinchado, no de comida, sino de parásitos, y que mueren llenos de parásitos, algunos vomitando el parásito por la nariz y por la boca y por los oídos. ¿Ustedes creen que Dios desde el cielo no ha visto esto? ¿Ustedes creen que Dios desde su santo trono no ha visto esto? ¿Cómo puede Dios quedarse de brazos cruzados y no tratar con nosotros?
en menor escala dentro de las iglesias. Dice el Señor, ¿qué clase de amor tienes tú si tu hermano viene a ti y te dice no tengo para comer? Parafraseando yo este pasaje en la Biblia. Y tú le dices, hermano, voy a orar por ti para que Dios te dé, pero tú tienes para darle. Dice, ¿dónde está tu amor si mandas a tu hermano con una oración cuando tú pudiste haberle dado? ¿Dónde está tu amor? Y también dice la Biblia que cuando a Dios o cuando a alguien o a Dios haces algo o des algo, no toques trompeta delante de ti. No llames a Canal 13 para que te saquen en la televisión. No llegues a la iglesia y le digas, pastor, yo quiero donarle esto a tal hermano para que te lo sepa toda la iglesia, porque eso crea soberbia. Pero la soberbia y la abundancia de riqueza llevó a la sociedad y llevó a nuestra sociedad al tercer pecado de Sodoma: abundancia de ociosidad. No sabían qué hacer. Y como no sabían qué hacer, ¿sabe qué hicieron? Se inventaron cosas que hacer. Se inventaron males. Yo lamento. Mire, yo le oro a Dios cada mañana y cada vez que puedo con la familia, en oraciones personales. Y me duele ver la situación que están confrontando en Italia, en España, en los Estados Unidos. Qué triste las noticias de Italia. 700 y tantos de muertos en un solo día. Qué triste. Pero ¿creían los italianos que Dios se iba a quedar de brazos cruzados? El científico que ve, Italia no siguió las medidas, hubieran podido seguirlas. Créame, científico, créame. Sea sensato. Hubieran podido seguirla. Pero hay un Dios en los cielos que no se iba a quedar de brazos cruzados. Dios dijo, ya basta, se acabó. Así como lo dijo en Sodoma, se acabó. No, pero Dios nos ama, nos está amando. A ti, que no te has muerto todavía y que no te has contagiado, y a mí, nos está amando. Nos está diciendo, mira para que te apercibas. Cambia tus caminos. Cámbialos. Italia, España, como lo he dicho otras veces, Estados Unidos, los más grandes exportadores de pornografía al mundo y de pedofilia al mundo, de material pedófilo al mundo, y son los más azotados. Hay misterios que no vamos a entender. Yo no entiendo por qué China. El científico tendrá una explicación. Yo acepto su explicación, pero la realidad de esto lo sabe Dios, no usted. Usted tiene una explicación humana, científica, pero hay un mundo espiritual del cual Dios es el rey y Él decide, y Él manda, y Él sabe. Yo tengo un misterio en mi vida, espiritualmente hablando. ¿Por qué esto salió de China, Señor? Si son culturas tan sanas, culturas que se acerca más a lo correcto que acá en Occidente nosotros. Y si usted se pone a ver, los chinos no tenían que utilizar tantos métodos de higiene como nosotros, porque los chinos nunca se saludan dándose la mano ni dándose besos. Usted sabe cuáles son los saludos de los chinos, más ceremoniosos, más ceremonial que nosotros acá. Y con todo y eso fueron tan contagiados. Los supermercados en China no se desabastecieron de gel, porque ellos no necesitan darle la mano a nadie, no están acostumbrados a eso, ni a darle beso a nadie, tampoco están acostumbrados a eso. Lo que pasa es que nosotros, la abundancia de los conocimientos científicos y tecnológicos que tenemos, y la abundancia de riquezas para algunos, aún dentro de la iglesia, les ha provocado una ociosidad, porque ya no tienen que hacer muchas cosas para buscar su pan. Dice la Biblia que mejor es, óigame bien, el bocado buscado con esfuerzo que el que fácil viene. Dice la Biblia en un proverbio. Y que mejor es comer un bocado de pan en paz que casa llena de provisiones, pero que también llena de contiendas.
Dice la Biblia, nunca pregunte por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca hay sabiduría en esa pregunta. Y dice la Biblia también, en el día del mal, en el día del bien, goza del bien. En el día del mal, considera, porque Dios hizo tanto uno como el otro. Dios permitió que tú tuvieras riqueza. Ahora medita por qué Dios está permitiendo que estas cosas pasen. Hermano mío, iglesia nuestra, gente que me pueda ver y escuchar, Dios está tratando con el mundo entero y en particular con su iglesia. Abramos los ojos. Ningún cristiano de Monte de Sión puede ser el mismo después de esto. Tienen que haber ocurrido cambios en nuestras vidas. La abundancia de riqueza mal utilizada los llevó a la ociosidad. Y esta los llevó a la degeneración moral y espiritual. Una sociedad que solo pensaba en sí misma. Una sociedad que se dio al libertinaje y degradación sexual. Dios y yo no soy homofóbico como piensan ellos, que nosotros los cristianos o los religiosos somos homofóbicos. No, yo solo creo lo que la Biblia dice. Varón y hembra los creó Dios. Y ellos pugnan por el derecho o los derechos humanos. Sí, señores, un derecho humano, tú los tienes todos. Tú naciste hombre. No es por lo que tú pienses o por lo que tú quieras hacer, es por lo que Dios te hizo nacer y Dios te hizo hombre. Entonces tú tienes derechos de hombre en el mundo. Por eso existen los derechos de los hombres dentro de los derechos humanos y los derechos de las mujeres y los derechos del niño y los derechos de los ancianos. Y aún los animales tienen derechos. ¿Cómo Dios se iba a quedar de brazos cruzados? Naciones Unidas tiene que oír. Alguien se los tiene que decir. Yo soy muy pequeño para decírselo, pero alguien se lo tiene que decir. De los llamados grandes, entre comillas, Dios les está hablando a ellos. Dios no se iba a quedar de brazos cruzados con la degradación moral que está sucediendo y que ellos se están propiciando en el mundo. Dios no se iba a quedar de brazos cruzados. Algo iba a hacer Dios. Y Dios le está hablando, está tratando con el mundo. El cuarto pecado de ellos fue, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. No se acordaron que hay pobres en la tierra. Siempre habrá pobres en el mundo. No, eso no es así. Sí, señores. El Señor lo dijo, no yo. Le preguntaron, alguien le dijo, Señor, esa mujer que te está ungiendo los pies con ese perfume tan caro de alabastro, ¿por qué ese dinero no se tomó y se utilizó con los pobres? El Señor le dijo, a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. El Señor estaba diciendo, siempre habrá pobres. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita que al pobre, tú y yo, de lo poco que podamos tener, le podamos proveer. Pero el mundo se ha olvidado de eso. Y lo poco que hacen es una miseria. Un hombre que tiene más de 7,000, 10,000, 20,000, 30,000 millones de dólares en el banco o en propiedades o en activos, y que le regale $100 a una persona o que le regale $20,000 a una persona. Hermanos, eso es como si yo tuviera $100 y regalara un centavo para que me queden 999. ¿Qué está haciendo el ser humano? Se ha olvidado de su prójimo, de considerar al prójimo. El rico oprime al pobre. En los trabajos los empleadores oprimen a sus trabajadores. ¿A cuántos no han despedido ahora en esta crisis? Porque están pensando en ellos mismos. Ayer yo veía en las noticias nuestra gente pobre del interior que vino a buscar trabajo a esta capital. Indiecitos de las comarcas que iban para atrás y no podían irse. Se tenían que quedar aquí varados sin tener a dónde ir porque ya no había transporte. Y ellos decían, me botaron del trabajo, no tengo dónde ir, no tengo nada. Y a mí me dolía ver a nuestra gente así.
Y yo me pregunto, ¿dónde está esa sensibilidad social? No utilizaron su prosperidad para ayudar al pobre y necesitado, porque vivían solo para sus intereses. Pero lo último, hicieron abominación delante de mí, y yo los vi, dice el Señor. Se han cometido abominaciones en este mundo. Se han cometido abominaciones aún dentro de la iglesia. Obreros fraudulentos que han salido por el mundo engañando a la grey de Dios. Pastores que ya no somos pastores. Hay pastores que se han convertido en señores de la grey. Esto le pertenece a Dios, no a nosotros. Vivimos en un mundo así. Dios está tratando con el mundo y también con su iglesia. También con nosotros. El Señor dice, toda abominación que hicieron, yo lo vi. Yo lo vi. El Señor lo vio. ¿Y se iba a quedar de brazos cruzados Dios? Iba a hacer silencio. El Señor por mucho tiempo hizo silencio. La paciencia de Dios ha sido grande. Nosotros no hemos sabido aprovechar el tiempo de Dios. Iglesia, no hemos sabido aprovechar el tiempo de Dios. ¿Cuántos anhelan ahora estar hoy en la casa del Señor? ¿Y cuántos cuando habían culto no le importaba si venía o no? No le importaba irse para la playa un domingo sin ningún tipo de remordimiento en su corazón en vez de estar en la casa del Señor. Pero hoy anhelan la casa de Dios. Tuvo que venir un minúsculo virus, un minúsculo organismo microscópico a hacerte entender a ti que hay que estar en la casa del Señor. Y como David decía, anhelo estar en los atrios de Jehová, porque mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Ahora usted ha descubierto el valor que tiene la casa de Dios. Ahora muchos hermanos de ustedes, mis hermanos míos, han descubierto cuánto vale la pena estar en la casa del Señor. Yo termino aquí. El Señor no es injusto, ¿sabe? Siempre seguiré diciendo, Dios nos ama. Y su amor está por encima de todas las cosas. De esta, hermanos míos, vamos a salir. Señor presidente de mi país, usted y yo y todos vamos a salir de esta. Porque Dios así lo quiere. Pero entiéndame, todos, que Dios está tratando con nosotros y quiere Él que volvamos nuestro rostro a Él. Entiéndanme, hermano de Monte de Sión. Dios está tratando contigo y conmigo. Y Dios quiere ver cambios en nuestra vida. Y cuando Dios conozca la disposición de nuestro corazón, el Señor quitará esto. No tengo duda de que esto se va a acabar. Y pronto, pronto se acabará. Pero está en las manos de Dios. No en las manos de los hombres. Está en las manos del Señor. Iglesia, ¿qué nos dice el Señor? Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Y que como tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, allá en el libro de Hebreos capítulo 4, dice la Biblia que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, o sea, trono del favor inmerecido, para alcanzar favor inmerecido, o sea, gracia, para el oportuno socorro. Acerquémonos a Dios, iglesia. Acerque a su vecino a Dios. Es tiempo de hablarle a 1 metro de distancia a su vecino de Dios. Es tiempo de que si usted está resfriado se ponga su mascarilla y sus guantes y le diga a su vecino, vecino, vamos a orar, vecino. Es tiempo de que usted se quede en la casa como predicábamos el viernes, porque el Señor dice, pueblo mío, escóndete un poquito mientras pasa mi indignación. Escóndete, pueblo mío. Cierra tu puerta detrás de ti. Quédese en su casa, pero ore a Dios, pero hable a Dios. Utilice el teléfono, utilice las redes sociales, el famoso WhatsApp que tanto hablan y que tanto utilizan. Utilícelo para predicar a Cristo. Mande mensajes del Señor.
Escríbale a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y dígale: es tiempo de que oremos, es tiempo de que pidamos a Dios tú y yo, porque los dos necesitamos de Dios. No nos pintemos como que nosotros todo está bien, porque Dios está tratando también con nosotros. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que haya gracia para nosotros y haya oportuno socorro en el nombre de Jesús. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Sí, Señor. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto, Dios me amó tanto, que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Díselo. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama. Dios me ama. Y siempre está con Dios me ama. sus brazos Dios me abiertos a mí. Escucha, iglesia, escuche, hermano, escuche toda persona. Dios nos sigue amando. Yo sé que esto va a pasar. Yo sé que esto va a terminar, dejando atrás 3 familias llorando ahora mismo en nuestro país. Más de 7,000 en Italia y muchos otros miles en China, en Estados Unidos y en España y en otros países del mundo. ¿Cuántas familias no levantan un lamento de llanto hoy porque perdieron a un familiar por esta pandemia que vivimos? Pero yo le digo al mundo: Dios está sentado en su trono, iglesia, y su trono no será conmovido. El Señor se levantará de su lugar, así como se levantó para castigar al morador del mundo. El Señor se levantará para extender su mano y dar de su misericordia al mundo, porque Él hizo pacto con la humanidad al hacerlo con Noé, y digo: nunca más destruiré al mundo, ni destruiré lo que yo he creado. Señor, te doy gracias por tu misericordia y tu amor para con nosotros, tu pueblo, para con tu iglesia, para con cada hermano de Monte de Sión y cada hermano de este país y cada hermano del mundo entero, y para cada persona de esta tierra que camina sobre este globo terráqueo. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros los humanos. Ten misericordia, que volvamos nuestros rostros a ti. Abre los ojos de nuestro entendimiento del mundo entero, para que entendamos tu propósito con esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Dale sabiduría a nuestros científicos, para que en el momento destinado por ti, en el momento que ya tú has establecido, sea descubierto aquello que va a lograr terminar con todo esto, porque eso está en tus manos y no en las manos del hombre. Padre de los cielos,
Gracias. Gracias por nuestras autoridades. Gracias por los médicos de mi país. Gracias por las enfermeras y los auxiliares de mi país. Gracias por los científicos de mi país. Gracias por toda autoridad de este país que está haciendo todo su esfuerzo para que menos cantidad de nosotros seamos, Señor, contaminados con esta plaga que azota al mundo entero. Gracias, Señor. Gracias por cada pastor, por cada hermano mío que ora en su hogar, por cada hermano del Templo Monte de Sión que ha levantado clamor para que esta situación, Dios, tome control de ella y el Señor en su gracia y en su misericordia decida terminarla. Gracias, Padre, por la vida que nos has dado. Gracias porque hasta hoy podemos respirar y dar gracias a Dios por la vida. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Señor. Te agradecemos infinitamente el habernos permitido estar en el aire, Señor, hablando a tu pueblo y a todo aquel que pueda escuchar. En el nombre de Jesús, pido por mi hermana Keila, allá en la sede diplomática, Señor, de Tailandia. Bendícela a ella y a su esposo. Guárdales de este virus, guárdales de todo tipo de mal, a su niña. Protégelos, cúbrelos con tu sangre preciosa. Que ellos habiten al abrigo del Altísimo y moren bajo la sombra del Omnipotente, Jehová de los ejércitos. Gracias por ellos y gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia. Gracias por Monte de Sión. Gracias por cada persona en este país. Gracias por cada médico, doctor, enfermera, por cada autoridad de mi nación. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros, oh Señor. Ten misericordia. Gracias, Señor. Solamente me queda reiterarles, hermanos, que recuerden guardar las medidas de higiene que nos han dictaminado ya a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, nuestro gobierno a través del Ministerio de Salud, y guardar todos los decretos que se han emitido que son a nuestro favor. Quedémonos en casa. Recuerde que el Señor dijo: escóndete en tu casa por un tiempito hasta que pase mi indignación. No salgas si no tiene nada que hacer. No es tiempo de pasear, no es tiempo de disfrutar, es tiempo de lamentarnos delante de Dios y pedirle a Dios misericordia. Que Dios les bendiga. Nuestra hermana Rebeca.